los principios bíblicos, hay que aclarar la palabra del Señor para que la reciban, para que sean edificados y para que puedan responder por 3 meses en esta ocasión, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tenemos que aprender a tener paciencia e insistir. Pero endureciéndose algunos, ¿se fija? No todos van a creer, no todos lo van a aceptar. En este caso, Pablo, que es el que está administrando, vive la experiencia de que algunos se endurecieron, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Se refiere a la iglesia, se refiere a la visión, se refiere al hecho de la predicación del evangelio, se refiere al nacimiento de la iglesia, lo llama el camino. A los cristianos se les llamaban los del camino, ese camino, esa forma de entender la vida, esa forma de enseñar a Dios, esa experiencia del nuevo nacimiento. Ellos maldijeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Lo que sucedió aquí, estos judíos se opusieron, no creyeron, rechazaron, discutieron con Pablo. Entonces Pablo agarró a los que ya eran discípulos y los separó. Ya no voy a seguirles enseñando allá donde he estado viéndolos, porque hay algunos que no han creído, hay algunos que están rechazando. Así es que Pablo aparta a los discípulos y se los lleva con él y se los lleva a una escuela de un hombre llamado Tiranno. Y este Tiranno, gracias, este Tiranno era un filósofo, era un hombre retórica, era un maestro, tenía un lugar donde enseñar. Estos filósofos, estos de la retórica, enseñaban regularmente en las mañanas y esto es importante porque hubo un documento que se encontró hace algunos años que habla acerca, uno de sus manuscritos, acerca de estas enseñanzas de Pablo en Éfeso, en la escuela de este llamado Tiranno. Y dice que Pablo enseñaba por las tardes, es decir, de 11 de la mañana a 4 de la tarde enseñaba el apóstol Pablo. ¿Por qué esto es significativo? Bueno, en primer lugar, porque era verdad que Pablo no era el dueño de la escuela ni era el principal maestro, era este Tiranno que enseñaba durante la mañana su retórica, sus filosofías. ¿Por qué en la mañana? Porque era fresco. ¿Por qué en la mañana? Porque era agradable. Por Pablo no ser el maestro principal, es obvio que está utilizando la escuela en las horas más incómodas. Así que los hermanos tenían que llegar a este lugar para aprender allí en las horas más calientes del día y en las horas más difíciles. A la iglesia nunca le fue fácil. Nunca ha sido fácil ser cristiano, ser creyente. El que piense que ser creyente es ubicarse en el lugar cómodo, se equivocó y se está engañando. Siempre para la iglesia fue difícil y fue incómodo, pero por incómodo la iglesia no se detuvo. Pablo no se detuvo, los hermanos no se detuvieron y bien tomaron la escuela de 11 a 4. Ahora, otro detalle en cuanto a este horario es que es el horario en que la gente no trabajaba. En ese horario del sol caliente, la gente tomaba la siesta, el descanso para ir a almorzar, para ir a las casas, y entonces se volvía a trabajar en horas más tarde, un poco más fresco. Se trabajaba temprano en la mañana, se trabajaba en la tarde, pero ese horario de descanso, Pablo lo aprovechaba para enseñar, y era todos los días, no era una vez a la semana,
Era todos los días que se enseñaba allí. Y los hermanos iban continuamente a escuchar al apóstol Pablo enseñar la palabra, ellos enseñar sobre el reino. Así continuó por espacio de 2 años. Ya hablaba de 3 meses, ahora habla de 2 años, por eso algunos dicen que 2 años y medio y algunos dicen que casi 3 años. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo trabajó por 2 años en esa ciudad para que todo el mundo escuchara la palabra del Señor Jesús, la revelación de que Jesucristo era Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aquí está la clave de ser lleno del Espíritu Santo, porque nadie que no esté lleno del Espíritu Santo puede ver estos milagros maravillosos. Satanás es un imitador, le encanta fingir milagros, aparentar milagros, pero los verdaderos milagros son los que son operados por el Espíritu Santo de Dios. Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, pues veía, se manifestaba Dios haciendo extraordinarios milagros a través de las manos del apóstol Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué les parece esta experiencia? Paños, delantales. Cuando habla de paños allí, o de pañuelos, como dice alguna otra versión, no eran paños especiales como hoy algunos agarran una tela y cortan pedazos, y esos son los famosos paños ungidos. De eso no es de lo que está hablando aquí. Aquí habla de los pañuelos y los paños que utilizaba el hermano, y que utilizaba regularmente en su trabajo cotidiano, en su trabajo regular. El delantal que utilizaba para trabajar, recuerden que él hacía carpas. Un pañuelo que a menudo se amarraban en la frente para recibir el sudor, era el pañuelo que sudaba el apóstol Pablo. Y esos paños ordinarios que el apóstol utilizaba, de vez en cuando los agarraba la gente y los llevaba y los ponía sobre los enfermos, y la misericordia de Dios era tan grande que los enfermos sanaban. Y eso sigue ocurriendo. Estaba yo predicando en un lugar que se llama Mérida, en Venezuela, no Mérida, México, Mérida, Venezuela. Y una mujer vino a mí y me pidió un pañuelo. Me dijo, deme un pañuelo ungido para llevar a mi papá. Y yo le dije, no tengo yo ningún pañuelo ungido. Y ella tenía un pañuelo. Entonces yo le dije, deme el suyo. Y agarré aquel pañuelo y me sequé la cara con aquel pañuelo y oré con ella y le dije, llévelo y póngalo sobre su papá enfermo en el nombre del Señor, y el Señor obrará un milagro. Bueno, lejos estaba de mí comprender o imaginarme siquiera la maravilla de lo que Dios iba a hacer. Esa mujer se fue a otra ciudad que se llama Valera, allá mismo en Venezuela, y puso aquel paño ungido porque habíamos orado, ungido porque lo habíamos enviado en el nombre del Señor. Puso aquel pañuelo que era un pañuelo ordinario, el pañuelo que ella estaba utilizando. Lo puso sobre el cuerpo de su papá, y este señor estaba enfermo de cáncer, y era un cáncer avanzado. Dios operó un milagro, y en unos días este hombre se levantó de la cama para testificar que Cristo lo había sanado. Unas semanas más tarde yo llegaba allá para predicar el Evangelio, y para mi sorpresa me esperaban con un entusiasmo extraordinario, porque el testimonio del milagro que había ocurrido por la sanidad de este hombre pues había sido notoria en toda la ciudad, y la gente estaba esperando para las actividades y los cultos, que fueron impresionantes. Lo que Dios hizo allí fue maravilloso. Dios sigue haciendo estas cosas. Ahora, no es que el paño esté ungido y no es para colocarlo ahora en una urna y convertirlo en un instrumento de culto. No es para convertir este hecho aislado en una práctica común.
La sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Los paños de Pablo tocaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Ahora no es para hacer una doctrina de la sombra, no es para hacer una doctrina de los pañuelos y andar ahora con la repartición de pañuelos como pañuelos ungidos son mágicos. No, no, el poder está en Dios, el poder está en el Espíritu Santo. Él es el que hace los milagros y aunque lo hemos vivido de un pañuelo que enviamos a alguien que se sanó y creemos que sigue ocurriendo todos los días, lo mismo puede suceder con un pañuelo, que puede suceder con un botón o con un hilo, con un cabello de la cabeza, si puede suceder con la sombra. Yo recuerdo que en Maracaibo el hermano Eugenio Jiménez sufrió una herida, le tiraron y sufrió una herida y agarró aquella sangre y comenzó a ungir los enfermos y decía, esta es sangre derramada por causa del Evangelio de Jesucristo. Y entonces tocaba su herida y con la sangre ungía a la gente. ¿Y cuántos fueron sanados por el poder y la gracia del Señor? Así es que Dios va a utilizar cualquier cosa. Dios va a utilizar cualquier cosa porque el que está ungido, el poderoso es Él. No es un paño, no es una piedra, no es un pedazo de madera. Es Dios quien está ungido, es Dios quien tiene el poder. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire los imitadores. Hay gente que vive imitando a un predicador, imitando a un evangelista, imitando a quién sabe quién. Hay quien imita a G.J. Ávila, hay quien imita a Billy Graham, hay quien imita a Oral Roberts, hay quien imita a alguno de los predicadores que ve por la televisión o por el internet, intentan hablar como ellos, gesticular como ellos, pensando que en imitar está tal vez la gracia y allí puede estar el poder. El poder no estaba en la forma en que Pablo hablaba, ni en la forma en que gesticulaba, sino en la relación personal que él tenía con Dios. Y aquí están estos falsantes tratando de utilizar las fórmulas de Pablo y las frases de Pablo en el nombre del Señor. Querían decir en el nombre de Jesús como lo decía el apóstol Pablo, pero no opera así. Porque decir en el nombre de Jesús no es una frase mágica que hace milagros. Decir en el nombre de Jesús provoca milagros, no por la frase misma, sino por el contenido de esa frase. ¿Y cuál es el contenido? Que lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, lo que significa que Jesús me envió a hacerlo. Jesús me envió a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Jesús me envió a predicar el evangelio. Necesitamos tener una relación con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo personalmente, para que podamos hablar en su nombre. ¿Quién puede hablar en el nombre suyo, de usted que me está viendo? Solo una persona que esté autorizado por usted. Bueno, solo puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús aquel que está autorizado por Jesucristo. Así podemos ir en el nombre de alguien a hacer alguna cosa porque Él me envió. Voy al banco a buscar un dinero con una cosa que se llama cheque, una nota de una persona que lo firmó. Eso dice que yo puedo extraer dinero de ese banco en nombre de la persona que está firmando el cheque. De eso se trata. Eso de en el nombre de Jesús no es una palabra mágica. No es el ábrete sésamo o el abracadabra. No es la varita mágica de algún prestidigitador o algún mago. No se trata de eso. Estos creían que utilizando las frases del apóstol podían ellos hacer milagros como los hacía el apóstol, pero no es así. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eso de jefe de los sacerdotes, algunos dicen que tal vez era familiar del sumo sacerdote y otros dicen que no, que era un falsante, que simplemente utilizaba este nombre para ir por ahí. Lo cierto es que este señor tenía 7 hijos y estos 7 hijos pues iban haciendo esto, fingiendo.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y esto es impresionante. Los